AMLO envió una carta al INAI para solicitar se indague a Carlos Loret de Mola y reiteró la defensa por sus hijos, ya que aseguró que siempre su familia ha sido espiada. Se enfrían las cosas en Ucrania y parece que la diplomacia sigue su curso entre las potencias occidentales y Rusia. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de martes 15 de febrero y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Poncho? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Recién reforzado, recién vacunado. Recién vacunado. ¿Cómo y al te pie fue? del cañón. Muy bien. Yo que vivo en Tlalnepantla la Bella, fui a un punto de vehicular en un estacionamiento de un Costco. Que es donde has ido las 3 veces, ¿no? He ido las 3 veces y pues llegué como 8:40, empezaban a las 9, a las 8:58 se empezó a mover la fila y estaba saliendo 9:30, Rapidísimo. sin bajarme del coche. Efectivo, eficiente. La verdad sí. Y pues muy contento porque ya tengo el refuerzo. Esta semana son los de 30-39. En CDMX, en varios lugares del Estado de México y creo que en otros estados también. Acudan a vacunarse y a ponerse el refuerzo. Es muy importante, Sí, es muy importante. la verdad, ¿no? Creo que aquí en Ciudad de México el 30-39 acaba este sábado, ¿no? También. Sí, el sábado acaba y es otro de estas jornadas históricas con más de 1 millón de vacunas aplicadas en 4 días. La verdad es que qué bueno que se está haciendo, lo están haciendo muy bien. Los reportes en general de los módulos o de los puntos de vacunación en la ciudad son pues de que entras y casi no te tardas ni media hora. Entonces, todo muy bien. Qué Sí, bueno. ahorita lo que van a faltar son vacunas, ¿no? ¿Pues sí? Decían que a través de COVAX iban a llegar unas cuantas millones de vacunas, pero de pronto como que iban muy bien con las vacunas y de pronto como que se alentó y hemos dejado de recibir vacunas y ahorita, si bien es cierto que estamos ya viendo la luz al final del túnel con Sí. el tema del COVID, es importantísimo que los gobiernos vacunen y sigan vacunando. Y que nosotros como ciudadanos asistamos cuando nos toque esa vacuna, ¿no? Es correcto. Y sobre todo aquí que ya también empiecen a vacunar a los niños. Pues ahora sí que Poncho reforzado. Reforzado. Poncho y listo. puntual reforzado. Oye, cortó Nodal con Belinda. Sí, fue nota del fin de semana. Fue nota del ¿no? fin de semana. Y justo antes del 14 de febrero, que también ahí derivó en miles de memes distintos. Terrible. Muy fuerte. ¿Tú cortaste alguna vez antes del 14 de febrero, no? Yo creo que nunca he andado con alguien el 14 de febrero. ¿Tanto así, Juan Pablo de Leo? No, sí, me imagino que sí. ¿Sabes qué era padre? Y Ajá. no, en la prepa, no sé si en tu prepa Sí. hacían lo mismo, pero te llegaban regalos de otras escuelas. Ah, no, eso Entonces se no. cuenta que llegaban, no sé, estabas en tu escuela y decían, llegaron los chavos de la otra prepa y vienen a repartir regalos. Entonces iban a tu salón y te decían, te Es mandan pa' ti. te mandan te mandan lo otro. Y también dentro de las más generaciones y clases y salones. Y pues había días que no recibías nada de nadie y decías, Qué "Chale". tristes. Pero tú ibas en la prepa de Rebelde, ¿no? Yo iba en la prepa de Rebelde, correcto. En el Elite Highway School. Ajá, exactamente. No, o sea, pero yo supongo que también lo hacían en la tuya, porque esto de como la diplomacia entre las universidades, no, o las prepas, pero internamente sí había como envío de cartitas. Exacto. ¿no? Eso desde la primaria sí toca. Que llegaban con globos, paletas de Rice Krispies de chocolate Exacto. y cartitas. Y claro, había chavos y chavas muy pues pilas que pues hacían su agosto en esos días, ¿no? Sí, cañón. Ya había unos que eran los galanes y las galanas que les llegaban Claro. mil cosas. Entonces ya, güey, alguien mándame una cosa. Nada. No, pero yo creo que a ti sí te llegaban muchos. No, fíjate que no. 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 Bueno, ya no vamos a Ya indagar empecé, más, ya ¿no? empecé grande, Poncho. Sí, ya vi. Está bien. Pero bueno, total, cortaron Nadal y... Nodal. Nodal. Imagínate lo de Nadal, estaría buenísimo. No, Nodal y Belinda. Y pues, justo el hilo más interesante que yo vi de este tema es donde se explicaba cómo hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de por qué Belinda no está obligada a regresar el anillo de compromiso. Cállate. No está obligada. ¿Por qué no?
porque fue un regalo. Pues sí, en eso sí tienes razón. Y ha habido casos en la legislación O mexicana. sea, ya hay precedente Sí, judicial. hay precedente, y hay jurisprudencia de que una mujer en estos casos no tiene por qué regresar el anillo de compromiso. Y puede hacer con él lo que quiera. Yo en eso estoy de acuerdo. Yo, pues, la verdad, sí. Pues Pues, sí. esas ondas de que cortas y regrésame todo, pues, qué horrible, ¿no? Sí, a menos de que ya estés casado y Bueno. sea por bienes mancomunados. Y Pero ese es entonces otro ya- tipo de asuntos. Claro. Ahora sí que ya es propiedad común, pero no son regalos, ¿no? Hay quienes acumulan 4, 5, 6 anillos de compromiso. Pues creo que la misma Belinda. Pues sí, ¿verdad? Sí. Trae locos a los hombres. Pues Es hermosa. es muy guapa, la verdad. Guapísima. Y qué bueno que viva su vida como ella quiera. Así es. La verdad. Y también había burlas del tatuaje de... Sí, porque ya ves que Lupillo Rivera se lo rayó, el que se hizo. Ajá. eh, Y decían que se pusiera Belice. ¿Verdad? Y pues igual, ¿no? Eso sí, piensen 2 veces antes de tatuarse el No nombre lo de hagan su mejor. O sea, novio, tatúense otras esposo. cosas. Pero Nadie sabe qué es para siempre y qué no. pues usualmente eso nunca es para siempre. Exacto. diría Lamentablemente. yo. Lamentablemente, no Porque quiero el ser amor no aguafiestas. existe, porque son elementos bioquímicos del cerebro y del cuerpo que las hormonas segregan cada vez que ustedes creen que se enamoran, pero en realidad no, y cada 3 años entonces les quita todo. Así que no piensen y no crean en el amor, porque es la farsa más grande de este mundo. Pero a veces es bonito. Y el matrimonio es una transacción de bienes, solamente eso. No, bueno. Bueno, así empezó el matrimonio. Sí, estoy de acuerdo. Sí. O sea, De dotes. no hay mucha argumentación que pueda hacerte. Nada más creo que está rompiendo toda la fantasía de Tú me mucha das gente. a mi esposo y yo te doy 10 camellos. Ok, va, dale. La dote. Así empezó. Sí. Por eso no crean. Ni en el amor ni en el matrimonio. Pero sean felices. Eso es lo más importante. No para la cargada del presidente López Obrador, específicamente contra Carlos Loret de Mola. Hoy en la conferencia mañanera mostró la carta que le envió al INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pidiéndole que publiquen la información financiera de Loret de Mola y también preguntando algo en caso de que el INAI efectivamente no pueda, como no puede revelar ese tipo de información, preguntarles si el presidente tiene la facultad y está en posibilidad de publicar él recibos y contratos que según él le ha hecho llegar la gente respecto a los ingresos de Carlos Loret de Mola, que insistimos, no es un tema de defender o no a Carlos Loret de Mola, No. es qué te permite la ley a ti como servidor público versus a ti en qué te protege la ley como ciudadano privado. Exacto. Y pues la verdad es que fue una conferencia muy complicada. Yo la iba siguiendo mientras estaba en mi fila para la vacunación, pero pues salía del tema y regresaba. Y ahorita vamos a hablar del tema de sus hijos, pero en esto específico del INAI, pues presenta la carta, ¿no? Y pues la verdad es que lo hace en un tono, porque además después se lanzó pero durísimo contra el INAI y el IFT y dijo que son institutos que, y además fíjate lo más interesante de esto, dice, yo ya sé cómo me van a responder, ¿no? Porque incluso la carta va en ese sentido como de, y si ustedes no pueden, yo puedo. Y él dice, porque son institutos que están creados para favorecer la privatización, que no debieron hacer, pero agregó algo que me pareció así como reveladorcísimo, que dijo, a mí ya no me va a dar tiempo de desaparecerlos, porque la oposición está muy en contra de las propuestas y demás. Y entonces como que ahí ya el presidente dijo, tiro la toalla, mi intento como por mover estos institutos y demás, ya no más. Y creo que ya está afortunadamente. Sí, no, por supuesto. O sea, la verdad es que desde este programa lo celebramos, pero me parece que cada vez más está reconociendo que pues el poder se le está yendo, ¿no? Y que es normal, ¿eh? O sea, para cada presidente a la mitad de su sexenio siempre es cuando empiezan, pues así como la crisis de los 30, pues la crisis del sexenio, porque tu poder comienza a menguar, porque los otros actores políticos ya comienzan a ver hacia la próxima elección y empiezan a crecer, y empiezan las traiciones y empieza todo, ¿no? Sí, se diluye. Y me parece que
es muy revelador cómo lo dice, cómo lo frasea y el tono en el que le lo está diciendo, porque es ya una onda de pues ya no voy a poder hacer más, pero voy a seguir mostrando todo esto porque yo creo en lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, afortunadamente vivimos en un país de leyes, Ajá. que no de Estado de Derecho, es decir, tenemos muchas leyes y esas leyes no siempre se aplican, pero este precedente de generar esta discusión respecto a que si la vida privada y los ingresos de un ciudadano común y corriente deben de ser del dominio público, es una discusión que se debe de cerrar de manera inmediata. De acuerdo. Y que se entienda que esto es una lucha de poder entre la presidencia de la República y un periodista y un medio de comunicación, que es Carlos Loret de Mola y el presidente López Obrador. A mí me parece que hoy ya lo sabíamos, pero hoy deja muy claro que le cantó el gallo a Loret en cuanto a que se haya metido con su familia, y en cuanto a que se haya metido con su hijo José Ramón en el reportaje, en cuanto a que haya amenazado a Andrés, otro de sus hijos, y amenazado no me refiero a amenazado, sino publicó en Twitter un comentario que iba en el sentido de que si le seguían con su hijo Andrés o ya se calmaban, y eso el presidente lo sintió como una afrenta, y de ahí viene todo lo que estamos viendo. No es una discusión generalizada, que sí se vuelve generalizada, digamos, en redes y ya en la discusión pública, pero en sí es que el presidente le enojó mucho que se metieran con sus hijos, que revelaran el tema de sus hijos, y eso claramente no lo va a dejar pasar y va a llegar hasta las últimas consecuencias que él pueda llegar para seguirle el juego a Loret, a Latinus. Lo comentamos con Andrés Helguera de Pulse MX hace un ratito. Saludos. A ver, no son cosas nuevas las que estamos viendo. O sea, siempre, en todos los niveles, en todos los países y en toda la historia, el poder ha utilizado el poder para mantenerse en el poder, y para mantener el poder y para mantener el status quo del poder, y no es el único presidente que ha amedrentado periodistas, no es el único presidente que le ha cantado un tema personal a otro periodista, pero se hacían de maneras diferentes, mucho más veladas, mucho más discretas, pero es la naturaleza de los pesos y contrapesos del poder y del periodismo y del periodista, que al final de cuentas es revisar al poder. Y yo sí me quedo mucho con esta opinión que hay en algunas columnas y de algunos periodistas que dicen no son diferentes. Ok, eso lo sabíamos y nosotros lo hemos dicho mucho aquí en este podcast. Más allá de que ustedes estén de acuerdo o no con el presidente López Obrador y con su gobierno y con su ideología, los hechos ahí están. Los hechos son los hechos, y no es un gobierno diferente y no es un presidente diferente y no es una transformación diferente, sino es más de lo mismo que siempre hemos visto en este país, porque es algo cultural, porque es algo que está arraigado en nosotros y porque es algo que no va a cambiar hasta que nosotros de abajo arriba no comencemos a cambiar. De acuerdo. Y pues digamos, ahí está el asunto. Creo que también de tan polarizado que está el país, pues por supuesto que quienes no coinciden con el presidente pues se van con Loret y demás. Pero creo que creo que es importante reiterar el llamado que hacemos desde este programa, porque no es que estemos defendiendo a Loret, tampoco estamos en contra de él, como tampoco del presidente. Simplemente es como tener una perspectiva de lo que está pasando, y cuando pues donde se ve que hay necesidad de criticar y señalar, pues lo hacemos, ¿no? Y como ciudadanos creo que debemos tener esa manera de actuar. Y lo digo porque pues en este momento me parece que es muy difícil que haya diálogo entre cualquier parte, depende de donde ideológicamente estés. Es que las redes sociales en muchos sentidos nos han obligado a tomar una opinión y un lugar en todas las discusiones. Antes no tenías que tener una postura respecto a muchas cosas. Hoy, desde lo más burdo y banal, que puede ser una película de que si Die Hard es de Navidad o no, güey, no me voy a poner a discutir si Die Hard es de Navidad o no, pero las redes y la discusión digital te obligan a fuerza. A ver, eso no es. Pues a ver, güey, yo creo que no es. No, es que sí es. Bueno, puta,
¿Para qué me estás pidiendo? Y pasa lo mismo con estos casos y con esta polarización que en el país, que a fuerza es, oye, ¿estás a favor o en contra de López Obrador? Toma una posición. Claro. ¿Estás a favor o en contra de Loret? Toma una posición. Oye, güey, pues es que tiene muchas segúnes y muchos grises. No. ¿Dónde estás parado? Es una obligación que debes asumir ante la conversación digital que hay en redes el día de hoy. Y ahí está el tema, porque creo que en redes se nota, ¿no? Como esta cuestión casi frenética de estar discutiendo y de estar defendiendo a personajes que pues ahí están, pero pues como que nada más es un tema entre ellos dos, pues. Claro, tiene relevancia nacional, sí, por supuesto, no estamos diciendo que no, pero el asunto es así. A mí, reitero, lo que me preocupa es el asunto de... Él sabe perfectamente que el INAI no puede investigar a Carlos Loret. Él sabe perfectamente que como presidente no tiene atribuciones, pero lo usa también a su favor. Lo usa también a su favor porque va a venir el reiterado discurso de estos institutos autónomos no sirven para nada y le sirve para pegarle al INE como le sirve para pegarle al IFT y demás, ¿no? Y que claro, todos tienen iba a decir una palabrota, pero un friego de cosas que debemos cambiarles, porque gastan mucho, porque muchas veces no son eficientes y todo, pero pues el hecho de desaparecerlos tampoco es la solución, me parece, ¿no? Y creo que aunque el presidente está herido, ¿no? Por este escándalo, está manejando el discurso hacia lo que él necesita de aquí a los próximos 3 años. Como lo sabe hacer perfectamente Exactamente. Bien. No es un gobierno que se tome la molestia de revisar las estructuras de lo que quieren destruir, sino que más bien van por destruir absolutamente todo. Y como bien dice, si un organismo autónomo funciona o no funciona, no me importa. Hay corrupción, entonces hay que acabar con absolutamente todo en lugar de, pues justamente gobernar y poder... pues con capacidades mantener las instituciones y mantener el andamiaje institucional de ese país sin destruir absolutamente todo, porque hay contados casos de corrupción o contados casos de ineficiencia, ineficacia e ineptitud, ¿no? Pero claramente el presidente no lo va a soltar. Vamos a ver que eventualmente va a publicar recibos, va a publicar ingresos, va a publicar otras cuestiones, y la beligerancia entre Loret, específicamente el presidente, va a ir aumentando de nivel, y lo importante será ver a qué costo de la industria del periodismo y de los medios de comunicación y de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, pero esto no va a terminar pronto. No, para nada va a terminar pronto. Y pues en ese mismo sentido también defendió a sus hijos, casi le salen las lágrimas, ¿no? Y pues yo reitero, como padre, aunque yo no soy papá, pero entiendo pues esa cuestión del asunto, pero pues siendo un hombre de Estado y un hombre público, pues tienes que aguantar el fuego de este tipo de cosas, ¿no? Y pues eso también me parece que es relevante para explicar y entender cómo es que está actuando el presidente en este momento. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Lo que dijo, pero en español. Exactamente. Bueno, una buena noticia. Sí. Hay una desescalada en la tensión entre Rusia y Ucrania, la OTAN y los Estados Unidos. Pero todo esto es momentáneo. Todo esto va a cambiar conforme a lo que el presidente Vladimir Putin quiera que cambie. Y es él. Es una decisión unipersonal de Vladimir Putin respecto al futuro que tendrá la OTAN, al futuro que tendrá Ucrania y al involucramiento que pueda o no pueda tener Estados Unidos. Hoy Vladimir Putin dijo que no quería una guerra, que no le interesaba un conflicto. Retiraron algunas tropas de la frontera entre Rusia y Ucrania, y esto está siendo leído como pues una desescalada justamente de esta tensión en la que a partir del lunes, se reportaba que una invasión era inminente y que el ataque era inminente y que podía ocurrir en cualquier momento. Todavía puede ocurrir, pero por lo menos el discurso de Vladimir Putin en ese sentido cambia. Tuvo una llamada con Joe Biden el domingo, se reunió el jueves o viernes de la semana pasada con Emmanuel Macron. Como tú ponías en el teaser al principio del espacio, ha habido una diplomacia importante que se ha estado aplicando en los diversos niveles de los diferentes gobiernos.
Y por lo menos hoy, martes, parece ser que las cosas bajan un poco de tono y de volumen, pero mañana no sabemos qué es lo que va a suceder, y esto no se va a solucionar hasta que no quede clara la posición de la OTAN respecto a la integración o no de Ucrania y la influencia que Occidente pueda seguir ejerciendo en Ucrania. Y pues es que ahí está el tema, ¿no? Porque pues ayer que grabamos el podcast era como de la guerra ya viene, ¿no? Y todos los países sacando a sus connacionales, y bueno, México lo acaba de anunciar, pero pasan menos de 24 horas y ya como que todo se siente mucho más relajado. Pero igual, como dices tú, mañana Putin vuelve a mandar a tropas o lo que sea. Y también veía un asunto de que también como la posibilidad de que Rusia busque como ciertas regiones autónomas de Ucrania como para, o sea, igual y no quedarse con todo el país, sino una parte. Pero de nuevo, son estas partes discursivas que estamos recibiendo todos los días y que como que ayudan a tensar o ayudan a relajar el asunto. Me parece que es todo cómo se está manejando para tensarlo, para que la negociación no necesariamente, como decimos aquí, no termine en una guerra, pero que termine en a ver hasta quién aguanta más el que estén apretando la cuerda, ¿no? Sí, y en la medida que puedan negociar con Putin, digamos, el dejar en paz a las exrepúblicas soviéticas de esa influencia de Occidente, en esa medida él se va a ir echando para atrás, porque no le conviene tampoco una invasión, porque hay, si no una avanzada de todos los países para estar en Ucrania con botas en el boots on the floor, sí, como le dicen, o sea, con elementos de tierra atacando. A Putin no le conviene en estos momentos sanciones económicas que puedan mermar la potencia de su gobierno. De acuerdo. Y eso lo entiende él muy bien, porque la posición de Estados Unidos es: atacas, no es que yo vaya a ir en contra tuya, pero sí una imposición de sanciones a la oligarquía de Putin, al mismo Vladimir Putin. Y entonces cuando tienes un país, un presidente tan poderoso con fallas económicas profundas, entonces cuando se comienza a tambalear el proyecto de Vladimir Putin, y lo sabe y lo entiende. Entonces pues es maravilloso y hermoso juego de la geopolítica pues que genera estas negociaciones que estamos viviendo. Bueno, pues ahí está la información. Ojalá no haya guerra, ojalá lo podamos reportar tal como lo estamos diciendo. Agradecemos a ustedes que nos escuchan, que nos comentan. Síganlo haciendo. Díganos también de qué temas quieren que estemos dialogando, platicando, analizando. Y agradecemos también al equipo de Político MX, que lo hace muy bien. A Iván Cerón, David Galicia, César García. Gracias, Juan Pablo de León. Gracias a ti, Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Juan Pablo de León, ¿es cuánto? Hasta luego. Es cuánto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.